El tema del Día Mundial del Agua de este año se refiere al valor del agua y para ello es importante revisar algunos conceptos de microeconomía. Creo que con este simulador es un poco más fácil entender los conceptos que a veces uno aprende, pero que si los revisa uno a la luz de ciertos elementos básicos de cálculo, pues resultan mucho más fáciles. Por ejemplo, el concepto de utilidad. Se dice que la utilidad marginal es decreciente. Entonces, cada litro de agua adicional pues tiene un valor menor, ¿no? Aquí tenemos una curva donde tenemos en el eje de las Y's el valor, pues puede ser valor monetario en pesos, en dólares, o valor expresado en bienestar o en alguna otra unidad. Y por otro lado, aquí tenemos la cantidad Q. Entonces, a mayor cantidad, cada litro adicional pues va teniendo una utilidad marginal menor. Entonces, la concavidad va hacia abajo, ¿sí? En cambio, el costo tiene una concavidad al contrario, ¿sí? Aquí podemos con este simulador cambiar las características de la curva, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo... entonces, por ejemplo, esto lo que nos dice es que el costo marginal va creciendo. Entonces, por ejemplo, el primer litro de agua, pues es muy fácil conseguirlo. Conforme vamos a avanzar, los últimos litros pues, son más difíciles, ¿no? Los litros que traemos desde lejos, por ejemplo, desde Cuchamala y demás, pues son más caros. Tiene que irse a buscar más lejos. Entonces por eso es que se dice que el costo marginal va creciendo. Entonces, esas son las características básicas de utilidad marginal decreciente y costo marginal creciente, y a partir de eso pues se formulan una serie de teorías. Nosotros podemos, y casi siempre estamos acostumbrados a ver las derivadas, la derivada de esta curva azul y la derivada de esta curva naranja, que es el costo marginal y la utilidad marginal. Entonces, donde se cruzan es el punto de equilibrio. La curva verde es la de precios, y entonces ese es lineal. Entonces, el precio es simplemente eh, por unidad, y entonces lo multiplico por el número de unidades y eso me da el ingreso total. Y tenemos una curva adicional que nos muestra los ingresos por cada cantidad, digamos, ofertada. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un precio muy bajo, por ejemplo, de 1.8 unidades. Entonces, ¿qué pasa con ese precio? Vamos a ponerlo a 3.5 unidades. Entonces, a este precio de 3.5 unidades monetarias por unidad de volumen o unidad de peso, digamos 3.5 pesos por litro. Entonces, aquí el consumidor trata de maximizar su utilidad total, y el máximo se encuentra aquí en 12.1. Entonces va a tratar de consumir 12.1 unidades de ese producto, mientras que el productor va a maximizar, va a minimizar los costos, o sea, va a buscar el mínimo de esta curva, de la curva naranja, y entonces va a tender a producir 7.8 unidades, 7.9. Entonces va a haber una discrepancia entre la oferta y la oferta que está aquí en anaranjado y la demanda. Conforme vamos aumentando el precio, vamos llegando al punto de equilibrio donde tanto el máximo para la utilidad como el mínimo para los costos se equilibran. Y podemos observar otra cosa más. En la curva de hasta abajo vemos que conforme nosotros aumentamos el precio a este nivel, por ejemplo, 4.5 unidades de precio, la gente compra 11.4 unidades y recibo yo 51.4, vamos a llamarle pesos, ¿no? Para que sea más fácil. Pero si yo aumento el precio, entonces ahora voy a vender menos unidades, o sea, ahora 10.5, pero gano más, ¿no? Entonces puedo yo seguir aumentando el precio, ¿sí? Aumento el precio, baja el consumo, pero aumentan mis ingresos, ¿sí?
todo eso sucede hasta que llega a un máximo, ¿sí? Aquí ya estamos casi en el máximo. Entonces, por ejemplo, aquí 9.2, ya estoy muy cerca, y sigue aumentando, hasta que llega un momento en que llego al máximo y después ocurre lo contrario. Yo voy aumentando el precio y al aumentar el precio mis ingresos bajan. Entonces voy a pasar del rango inelástico y voy a pasar al rango elástico. El rango elástico significa que yo aumento el precio y al aumentar el precio baja de tal manera la demanda que mis ingresos bajan, ¿no? Entonces como si fuera una liga, ¿no? Se regresan mis ingresos. Mientras que en el rango elástico, en el rango inelástico, pues yo puedo incrementar el precio y sigo ganando más, ¿no? Entonces, el rango elástico o inelástico depende del precio. Un precio muy bajo, pues está en el rango inelástico, ¿sí? Entonces yo puedo aumentar y aumentar el precio y hasta que llega a un rango en el cual si yo aumento el precio, pues bajan mis ingresos, ¿no? Tenemos el precio de equilibrio, que lo vemos aquí cuando se van acercando tanto lo que busca el consumidor, que es maximizar su utilidad, y lo que busca el productor, que es minimizar su costo para pues, tener una diferencia más alta entre el ingreso, que es el que está dado por la línea verde, por el precio, menos los costos. Entonces trata de maximizar esta parte de aquí, de la parte naranja a la verde, mientras que el consumidor trata de maximizar la parte de la línea verde, que es el precio, hacia la utilidad, ¿no? Entonces le da más valor de lo que está pagando. Y eso se ve aquí en estas curvas, que es lo que estamos acostumbrados a ver las derivadas. Siempre vemos las derivadas y no vemos la curva como es, pero es un tema de máximos y mínimos. Sería muy interesante, por ejemplo, ver qué sucede si, por ejemplo, la curva de costos, en lugar de ser creciente como estamos acostumbrados, fuera, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Entonces, si es de esa forma, aquí vemos que hay una intersección, pero el problema que se presenta aquí es que ya no es, aquí es un máximo, pero este ya no es un mínimo, ¿sí? Entonces ya ese punto de equilibrio no existe como en los otros casos. Y entonces eso también es posible. Entonces, jugando con este simulador que está hecho en Wolfram, matemática, puede uno jugar con estas variables. De momento, la curva de utilidad y la curva de costos son parábolas, donde yo puedo modificar los coeficientes aquí. Posteriormente haremos otras curvas para explorar otro tipo de comportamientos, pero creemos que es muy, muy útil verlo de esta manera. Gracias.